Hola. Bienvenidos a mi canal News Around. He venido a vosotros con noticias sobre Alil y Sla. Pero antes de comenzar con mi vídeo, me encantaría que te suscribieras, hicieras un comentario y le das me gusta a mi vídeo. Me daría ganas de seguir creando noticias para ti. Muchas gracias y entremos en mi vídeo. Cuando Sla Turkoglu perdió su licencia de conducir, Alil Brahim Ceylan no dudó en asumir la responsabilidad de utilizar su automóvil. Esta situación, aunque inicialmente un inconveniente para Sla, demostró la disposición de Alil para apoyar a su pareja en momentos complicados. A pesar de la incomodidad que puede implicar el no tener licencia de conducir, Alil ofreció su apoyo de manera incondicional, manejando el coche de Sla para garantizar que ella no tuviera que enfrentar las dificultades relacionadas con la pérdida de su licencia por sí sola. Esta situación también puso de relieve el nivel de confianza y colaboración que existe en su relación. Alil no solo asumió la tarea de conducir el vehículo, sino que lo hizo con la actitud de alguien que está dispuesto a hacer sacrificios para el bienestar de su pareja. La decisión de Alil de utilizar el coche de Sla en lugar de permitir que ella se enfrentara a las complicaciones de la pérdida de su licencia subraya su compromiso y su sentido de responsabilidad hacia la relación. Además, este gesto refleja la profunda conexión y el apoyo mutuo que ambos comparten, demostrando cómo se apoyan mutuamente en las circunstancias difíciles. En lugar de ver la pérdida de la licencia de Sla como un obstáculo, Alil lo tomó como una oportunidad para demostrar su apoyo y su disposición a estar allí para ella en todo momento. Esta experiencia no solo fortaleció su relación, sino que también mostró cómo la colaboración y el entendimiento mutuo pueden superar cualquier desafío que surja. La disposición de Alil para asumir la responsabilidad del vehículo de Sla durante este periodo refleja la confianza y el respeto que ambos tienen el uno por el otro, y cómo están dispuestos a enfrentar juntos los desafíos cotidianos. En resumen, el hecho de que Alil Brahim Ceylan manejara el automóvil de Sla Turkoglu tras la pérdida de su licencia es un testimonio del compromiso y el apoyo que ambos comparten en su relación, demostrando cómo se respaldan mutuamente y cómo enfrentan las dificultades de la vida juntos con amor y comprensión. Cuando Sla Turkoglu perdió su licencia de conducir, Alil Brahim Ceylan asumió la responsabilidad de conducir su automóvil, un gesto que ilustró no solo la disposición de Alil para apoyar a Sla en un momento incómodo, sino también la profundidad del compromiso y la colaboración en su relación. La pérdida de la licencia fue un contratiempo inesperado que podría haber causado estrés y complicaciones en la vida diaria de Sla, pero Alil se convirtió en el pilar de apoyo necesario para enfrentar esta situación. Este acto de servicio, aparentemente simple, reflejó un acto de amor y solidaridad que va más allá de los gestos cotidianos. La disposición de Alil para manejar el coche de Sla no solo alivió la carga de este inconveniente, sino que también fortaleció la conexión entre ellos, mostrando cómo una relación sólida puede superar obstáculos con empatía y apoyo mutuo. En lugar de tratar este problema como una simple molestia, Alil lo abordó con una actitud positiva y práctica, garantizando que Sla no tuviera que enfrentarse a las dificultades de manera aislada. Su decisión de manejar el automóvil de Sla durante este periodo subraya la forma en que el amor y la responsabilidad compartida se manifiestan en su vida cotidiana. Esta situación también evidenció cómo los desafíos pequeños pueden ser manejados con gracia cuando hay una base sólida de confianza y cooperación entre las parejas. La acción de Alil reflejó una comprensión profunda de las necesidades de Sla y un compromiso real para estar a su lado en tiempos difíciles, algo que es fundamental en cualquier relación exitosa. La forma en que Alil manejó el coche de Sla durante este tiempo no solo ayudó a minimizar el impacto del inconveniente en su vida, sino que también demostró la capacidad de ambos para apoyarse mutuamente y enfrentar las dificultades con una actitud positiva. Esta experiencia, aunque sencilla en su naturaleza, sirvió para reforzar el vínculo entre ellos y para mostrar cómo los pequeños gestos de apoyo y comprensión pueden tener un gran impacto en la vida de una pareja. La disposición de Alil para asumir esta responsabilidad temporal no solo fue un acto de ayuda práctica, sino también una expresión de su compromiso y amor hacia Sla, destacando la importancia de estar presente y ser un apoyo constante en la vida del otro. En última instancia,
La manera en que Alil manejó el automóvil de Esla en un momento de necesidad resalta la importancia de la colaboración y el cuidado mutuo en una relación, demostrando que, a través de los desafíos cotidianos, el amor y el entendimiento pueden fortalecer el vínculo entre dos personas. Este gesto de apoyo práctico, aunque pequeño, es un reflejo del profundo respeto y cariño que Alil siente por Esla, y de cómo las acciones cotidianas pueden ser una manifestación tangible de los sentimientos profundos en una relación. Cuando Esla Turkolu perdió su licencia de conducir, Alil Brahim Ceylan asumió la responsabilidad de utilizar su automóvil, un acto que reveló la profundidad del compromiso y el apoyo incondicional que caracteriza su relación. Este incidente, aunque aparentemente menor, se convirtió en una oportunidad para que Alil demostrara su dedicación y su disposición a ayudar en cualquier circunstancia. La pérdida de la licencia pudo haber causado un inconveniente considerable en la vida diaria de Esla, creando desafíos en términos de movilidad y de manejar sus responsabilidades personales y profesionales. Sin embargo, Alil no dudó en intervenir, ofreciendo no solo su apoyo práctico sino también un ejemplo de cómo el amor y la solidaridad se manifiestan en las acciones cotidianas. Al tomar el volante del coche de Esla, Alil aliviaba no solo el problema inmediato de transporte, sino que también contribuía a minimizar el estrés y las complicaciones que la situación pudo haber causado. Este gesto de asumir el control del automóvil es indicativo de una relación en la que la cooperación y el cuidado mutuo son primordiales. Alil, al hacerse cargo del coche, no solo estaba resolviendo un problema logístico, sino que también estaba afirmando su rol como compañero confiable y atento. La forma en que manejó el coche de Esla refleja una actitud proactiva y empática que va más allá de la simple acción de conducir, demostrando un profundo nivel de compromiso y un deseo genuino de hacer la vida de Esla más fácil durante un momento desafiante. Además, este acto de servicio subraya la manera en que los pequeños gestos de apoyo pueden tener un impacto profundo en una relación, reafirmando el valor de la presencia y el respaldo constante en la vida de la pareja. La disposición de Alil para tomar el volante y conducir en nombre de Esla, a pesar de sus propias responsabilidades y compromisos, ejemplifica una relación en la que ambos están dispuestos a hacer sacrificios para el bienestar del otro. Esta experiencia también puso de relieve cómo la empatía y el apoyo mutuo pueden transformar los desafíos cotidianos en oportunidades para fortalecer el vínculo entre las personas. El hecho de que Alil haya manejado el automóvil de Esla durante este tiempo no solo facilitó el manejo de la situación por parte de Esla, sino que también subrayó cómo el amor verdadero se manifiesta en la capacidad de estar allí para el otro en momentos de necesidad. En última instancia, esta experiencia demostró que, en una relación sólida, los actos de apoyo y comprensión, por pequeños que sean, pueden tener un impacto significativo en la vida de la pareja, fortaleciendo su conexión y reafirmando el compromiso mutuo. La disposición de Alil para manejar el coche de Esla durante este periodo complicado es un testimonio de la profundidad de su relación, un ejemplo tangible de cómo el amor y el apoyo incondicional pueden superar cualquier obstáculo y ofrecer una base sólida para enfrentar los desafíos juntos. La decisión de Alil Brahim Ceylan de tomar el control del automóvil de Esla Turkolu tras la pérdida de su licencia de conducir se ha convertido en un reflejo profundo del compromiso y el amor que caracteriza su relación. Esta situación, aunque parecía un simple inconveniente logístico, llevó a una serie de reflexiones sobre cómo los pequeños actos de apoyo pueden ser fundamentales en la vida cotidiana de una pareja. La pérdida de la licencia pudo haber generado una serie de complicaciones para Esla, desde la necesidad de coordinar transporte hasta la posibilidad de enfrentar dificultades adicionales en su vida profesional y personal. Sin embargo, Alil demostró una disposición ejemplar para asumir esta responsabilidad, lo que no solo alivió las cargas inmediatas de Esla, sino que también subrayó su papel como un compañero confiable y atento. Este acto de manejar el automóvil de Esla representa mucho más que una simple solución práctica, es una manifestación concreta de la solidaridad y el apoyo incondicional que ambos han cultivado en su relación. Alil, al encargarse del vehículo, no solo facilitó la movilidad de Esla, sino que también demostró una comprensión profunda de sus necesidades y una disposición a hacer sacrificios para el bienestar de su pareja. Este tipo de gesto,
aunque pueda parecer menor, es indicativo de una relación en la que cada uno está dispuesto a colaborar y a contribuir para hacer la vida del otro más fácil. La forma en que Alil manejó el coche de Sla también refleja un nivel de empatía y compromiso que va más allá de las expectativas normales en una relación. Muchas gracias por escuchar lo que tenía que decir. Espero que hayas disfrutado de mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.